En el día de ayer, por primera vez, un expresidente de la República fue llamado por la justicia. El innombrable. La restricción había sido impuesta por la Comisión de Ética del Senado, que adujo que los debates de control político no se podían dar entre parlamentarios. Pero Cepeda estaba dispuesto a mencionar el nombre de Uribe las veces que fuera necesario, porque sus cuestionamientos no iban en contra del entonces senador, sino que remitían a lo que éste había hecho en sus anteriores cargos. Y tanto Uribe como Cepeda hicieron saber que pensaban llevar la discusión a los estrados judiciales. Los señalamientos hechos por Cepeda en contra del expresidente Uribe son bien conocidos en Colombia, aunque obviamente adquieren una mayor dimensión expresados en el Senado. Van desde supuestos favores al cartel de Medellín en su época como director de Aeronáutica Civil a inicios de los 80, a vínculos de los aparatos de inteligencia colombianos con los grupos paramilitares durante sus 2 mandatos. Y Cepeda también abordó el supuesto rol de Uribe en la formación de esos grupos en cuanto gobernador de Antioquia, entre otros. Regresaré, señor presidente. Tras el comienzo del debate contra el expresidente Uribe, acompañado de su guardia pretoriana, dejó el recinto. Caminó 100 metros a través del túnel que comunica el Capitolio hasta el entonces nuevo edificio del Congreso, siempre tras la nube de escoltas que no lo desampara, ni de día ni de noche. Y a su lado, el entonces ex candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga. Subieron escaleras y llegó hasta la Comisión Séptima del Senado, y allí recogió los documentos con las nuevas pruebas contra el senador y opositor Iván Cepeda. Se dirigió a la Corte Suprema de Justicia. Ya en la Corte, hizo oficial la nueva denuncia. Radicó los documentos. No quiso hablar con los periodistas. Luego, en el Capitolio, lugar del debate, subió a su oficina. Desde allí, siguió las incidencias del debate que le hizo uno de los más valientes opositores, Iván Cepeda Castro. Once de la mañana, 39 minutos. Mucha atención que a esta hora hay noticias. En el complejo escenario político colombiano, la figura de Álvaro Uribe Vélez ha sido protagonista de uno de los capítulos más controvertidos y trascendentales en la historia reciente del país. Y acusado formalmente de haber cometido 3 graves delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal. Su caída en desgracia no puede atribuirse exclusivamente a un adversario político, sino a un cúmulo de decisiones y estrategias que, irónicamente, él mismo forjó. En este análisis, se desentrañan las causas y consecuencias de cómo el proceso de paz y sus propias ambiciones han llevado al primer expresidente de Colombia a enfrentar un juicio histórico. El epicentro de este desenlace se remonta a la elección de Juan Manuel Santos como presidente, una decisión que Uribe apoyó con la expectativa de mantener el control político desde las sombras. Sin embargo, Santos, al tomar distancia y llevar adelante un proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se convirtió en el traidor a ojos de Uribe. Este rompimiento no solo dividió al país entre partidarios de la paz y la guerra, sino que también impulsó a Uribe a regresar a la arena política como senador, liderando la oposición con la férrea intención de desbaratar los acuerdos de paz. En este contexto, el senador Iván Cepeda Castro emergió como una figura clave al realizar un debate de control político que exponía los vínculos de Uribe con el paramilitarismo. A pesar de los esfuerzos de Uribe por impedir este debate, Cepeda presentó pruebas y testimonios que reforzaron la percepción pública sobre las conexiones del expresidente con grupos armados ilegales. Este fue un punto de inflexión, llevando a Uribe a cometer un error estratégico al acusar a Cepeda de calumnia y manipulación de testigos. La Corte Suprema, tras una extensa investigación, no solo exoneró a Cepeda, sino que descubrió que la verdadera manipulación de testigos provenía de Uribe. Este hallazgo colocó al expresidente en una posición vulnerable, llevándolo a renunciar a su curul en el Senado con la esperanza de evitar ser juzgado por la Corte y buscar refugio en la justicia ordinaria. Sin embargo, esta maniobra no resultó como esperaba. La presidencia de Iván Duque, considerado por muchos como un títere de Uribe, no logró proporcionar la protección esperada. En cambio, su administración desencadenó un estallido social que evidenció las falencias del gobierno de derechas y allanó el camino para el ascenso del presidente Gustavo Petro.
El plebiscito del sí y el no sobre los acuerdos de paz fue otro evento determinante que transformó el panorama político. 3 hechos sin precedentes marcaron esta etapa: la posibilidad de llevar a juicio a un expresidente, la firma del proceso de paz con la guerrilla más antigua de la región, triunfo del primer gobierno de izquierda en Colombia. Aquí estamos dando la cara y hablándole a esa gente que no quiere un proceso de cambio. Sí, esos mismos que hoy lo quieren tumbar, señor presidente, pero aquí estamos para respaldarlo y las zonas populares lo respaldan. Si lo tocan a usted, nos tocan a todos, señor presidente. En última instancia, la historia de Álvaro Uribe Vélez es un recordatorio de cómo las ambiciones desmedidas y las decisiones equivocadas pueden llevar a la caída de los más poderosos. Hoy, el expresidente se enfrenta a la justicia, no como un símbolo de persecución política, como han pretendido hacerlo ver, sino como una consecuencia inevitable de sus propias acciones. El telón rojo que alguna vez pavimentó su camino al poder ahora se extiende para el presidente Gustavo Petro, simbolizando un nuevo capítulo en la política colombiana. Y que muy pronto el expresidente Uribe tenga que afrontar las consecuencias judiciales de su actuación. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Nequi. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Gracias.